Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a explicar rápidamente un par de ejercicios del examen del semestre pasado de potencia. Sepan que son temas 100% comprensibles. Al chile son muy fáciles, muy sencillos de comprender. Hay que practicarlos desde ya y si Dios quiere nos vamos a sacar la mejor nota posible en el examen. Estos ejercicios son del tema de SVM y de las eólicas que son el ejercicio 3 y el 4 del examen del semestre pasado de potencia. Em, Vamos a comenzar con el tema de las eólicas porque siento yo que es uno de los temas literalmente más sencillos del curso. Entonces, siéntanse motivados, motivadas también a aprender porque es al chile muy fácil, muy interesante y es muy chido saber, digamos, cómo lo que estamos aprendiendo o lo que estamos aprendiendo es algo que nos puede funcionar en algún punto de la vida y es muy chido, la verdad. Ok, lo primero a pues tener en cuenta en este y en literalmente todos los ejercicios es leer el enunciado con calma, saber qué es lo que nos están pidiendo, recordar cuáles son las herramientas o en este caso cuáles fórmulas tenemos para poder resolverlo y cómo llegar a la respuesta. Entonces, en este momento pueden pausar el video para que puedan leer el enunciado con calma. Ok, ya después de que leyeron pues el enunciado, lo que a mí me gusta hacer primero es sacar del enunciado cuáles datos útiles nos pueden servir. Entonces yo puse que la potencia que nos dan en el enunciado es igual a 10 megawatts. También puse la velocidad del viento estimado para esta gráfica. Ujú. Y vamos a ver, y esta gráfica es importante porque podemos sacar cuál es el lambda y cuál es el CP. Acá nos dan cuál es el lambda óptimo y cuál es el CP max correspondiente a el lambda óptimo. El lambda óptimo es este y ahí ustedes pueden estimar más o menos lo que ven porque y es muy subjetivo, pero yo estimé que el lambda óptimo es de 7.5 y el correspondiente del CP max para ese lambda óptimo yo puse que es como 0,48 y hay que tener en cuenta que la densidad del viento es una constante que siempre será 1.25. Ok, en el inciso A nos dice obtenga el radio de aspas necesario para esta aplicación y hay que usar la fórmula que el profe nos da en las presentaciones que dice que la potencia es igual a 1 medio por rho por pi por radio al cuadrado por el CP por la velocidad del viento a la 3. Se sustituyen los valores que ya nosotros conocemos porque sabemos cuál es la potencia, cuál es rho, cuál es el CP y cuál es la velocidad del viento, que en este caso sería la que nos dan en el enunciado de los 10 metros por segundo. Ustedes despejan cuál es el radio y el radio les tiene que dar algo muy parecido a 103 metros. Voy a borrar para seguir con lo demás. Borrar, borrar, borrar. Borrar, borrar, borrar. Pero sí, quizás lo estoy explicando un poco rápido, pero si se quedan perdidos en alguna parte, me escriben cualquier cosita. Ahí va a estar pendiente. Ok, vamos a ver. El siguiente inciso nos dice, suponiendo una operación a velocidad fija, ¿cuál es la potencia que entregaría el generador cuando la velocidad del viento es de 8 metros por segundo? En este inciso es igual aplicar las fórmulas que ya nosotros conocemos con, con el pequeño gran detalle de que hay que tener un par de conceptos fijos o en cuenta en mente, digamos. Hay que tener un concepto en mente. Estas, digamos que son las aspas de la eólica. Sé que no están muy bien dibujadas, pero tengan creatividad y ahí imagínense las aspas de la eólica. Y este es el chunchito en donde se apoyan las aspas, ¿verdad? Estas aspas van a moverse con una velocidad fija. ¿Y cuál es esa velocidad? La velocidad de las aspas, WT. WT. Esto es lo que nosotros queremos dejar fijo. ¿Y cómo
calculamos esa velocidad fija? Hay que calcularlo cuando es el punto óptimo de la gráfica, es decir, cuando tenemos lambda óptimo y Cp max. Ok, entonces hay que usar esta fórmula que el profe nos da porque ya tenemos cuál es lambda óptimo, la velocidad del viento. Aquí usamos la de los 10 metros por segundo porque es la que nos la dan en el enunciado. Ya sabemos cuánto es el radio y solo despejamos WT y tenemos que WT en su punto óptimo es de 0.7281 radianes por segundo. ¿Y por qué lo calculamos en el punto óptimo? Porque es lo que realmente nos interesa. Ok, y después hay que tener en mente que en este inciso el radio es fijo claramente y este WT también lo queremos fijo porque es lo que nos dan. Entonces hay que calcular el lambda de nuevo de acuerdo a la velocidad nueva que nos dieron, que es de 8 metros por segundo. Luego se usa la fórmula esta para calcular cuál es el lambda. Radio es de 103, esta velocidad de las aspas es lo que calculamos antes y la velocidad del viento usamos 8 porque es lo que queremos calcular. Luego, con ese valor nuevo de lambda se usa el gráfico y se aproxima a CP. Ustedes pueden más o menos ahí ver como cuál valor es. Yo más o menos vi como 0,46, pero bien, ustedes pueden ver un decimal más, un decimal menos, X, somos chavos. Luego, ahora se vuelve a calcular la fórmula de potencia con los valores de lambda y de Cp que ya nosotros calculamos. Y es, again, usar esta fórmula porque ya sabemos quién es el Cp y la velocidad del viento que nosotros queremos y nos da que la potencia es de más o menos 5 megawatts. Bueno, 4.91, pero X. Voy a borrar. Seguimos. Y por último están las ventajas y las desventajas de usar operación a la velocidad fija. Si nos imaginamos que estas son las aspas, que no son tan aspas, pero ahí como que tengan creatividad y se lo imaginan. Ok, esas son las aspas, ¿cierto? Si nosotros ponemos la velocidad de la aspa a una velocidad fija, eso quiere decir que no siempre vamos a tener el punto máximo de eficiencia en la potencia, porque para que sea el punto máximo, esta velocidad tiene que variar para que conforme la velocidad del viento que le entre siempre se posicione aquí en el lambda y en el Cp máximo y óptimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es con un menor costo, es simple de implementar y las desventajas es lo que yo ya les dije de que es menor captura de potencia y no se pueden controlar las perturbaciones de la red porque si hay más viento del que nosotros queremos, de ahí pues eso no se puede controlar. Así ya se usa y ya. Ok, esta es una práctica extra para el tema de las eólicas. Intenten resolverlo porque es al chile muy sencillo. En alguna parte tengo que tener la solución, solo que en este momento no me dio tiempo de buscarla antes, pero intenten solucionarlo y cualquier cosa me ponen un mensaje. En unos días busco la solución. Ok, luego está el ejercicio 3 que al chile es de mis temas favoritos porque es muy sencillo. Este, para el ejercicio 3 es un tema de SVM y para el tema de SVM es importante que tengan esto en sus formularios y que lo tengan presente porque con esto literalmente se puede solucionar todo. ¿Y qué es esto que les puse en la pantalla? Este es el hexágono en donde van a poder trasladar los vectores.
Esta es la fórmula del vector de referencia máximo. Esta es las fórmulas para calcular los tiempos de aplicación de los vectores, si no estoy mal. Y sí, tengan muy presente eso. Ok, ya saben que lo primero en un ejercicio es leerlo con calma. Entonces pueden pausar el video en este momento para que puedan leer el enunciado. Ok, entonces cuando ya tenemos claro qué es lo que nos están pidiendo y cuando ya tenemos claro cuáles son las herramientas que tenemos para llegar pues a la respuesta, que es la diapositiva anterior que les puse, solo hay que ver cómo lo solucionamos. Entonces comencemos. En el inciso A, el profe nos dice cuál es la máxima tensión de fase que puede sintetizar el inversor, y esto se resuelve con la fórmula que ya literalmente el profe nos da, que es de el voltaje máximo de referencia, el cual es raíz de 3 entre 3 por el voltaje en el enlace DC. Si ustedes hacen esta fórmula y toman el voltaje en el enlace DC como 540, les tiene que dar esto. Okay. Después seguimos con una de mis partes favoritas de este tema, porque al chile qué chiva que es y qué fácil que es. Ok, nos dicen, si el inversor sintetiza una tensión de menos 100 voltios a 150 grados del eje alfa, ¿en qué sector se encuentra operando? El pequeño gran detalle que tienen que tener en cuenta para esta parte o para este tema es que si nos dan un voltaje de referencia negativo, significa que vamos a estar trabajando en alguno de los tres sectores inferiores del hexágono. Pero si nos dan voltaje de referencia positivo, vamos a estar trabajando en alguno de los tres sectores superiores del hexágono. Entonces, ¿qué significa? Acá significa voltaje positivo. Acá significa voltaje negativo. Ok, con ese gran pequeño detalle en mente, lo que nos toca seguir es ubicar los grados que nos dan. Nos están diciendo que el voltaje de referencia está a 150 grados del eje alfa. ¿Y qué significa eso? Este es el eje alfa, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a contar los grados hasta que completemos los 150. Ok, comenzamos a contar desde acá porque nosotros vamos a trabajar en algunos de los tres sectores inferiores del hexágono por el voltaje negativo que nos dieron. Entonces comenzamos contando. Este primer sector tiene 60 grados. ¿Nos falta para llegar a los 150? Sí, nos falta. Entonces seguimos con el siguiente sector. 60 más 60 grados son 120. ¿Nos falta para llegar a 150? Sí, nos falta. ¿Cuánto? Unos 30 grados. Entonces seguimos y 30 grados acá significa que vamos a estar exactamente en la mitad de los grados del sector 6. Estos son 30 grados. 30 grados. No me salió muy bien el 3, pero bueno, X. Estos son 30 graditos. Ok, acá va a estar nuestro voltaje de referencia que nos dieron. Voltaje ref. Entonces la respuesta es que estamos operando en el sector 6. Okay. Después nos están pidiendo para la condición anterior indique qué vectores son los que se deben utilizar y calcule los tiempos de aplicación de cada vector. Entonces, si nosotros sabemos que, según la condición anterior, nuestro voltaje de referencia está en el vector 6, en el sector 6, es decir, vamos a usar el vector 6 y el vector 1, ¿cierto? ¿Y qué nos están diciendo más? Ok, ya tenemos cuáles vectores vamos a usar, que son los 6 y el 1, y calcule los tiempos de aplicación de cada vector. ¿Y cómo se calculan los tiempos de aplicación de cada vector? Con esta fórmula. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas fórmulas fueron deducidas para trabajarlas en el sector 1 y nosotros estamos en el vector 6. Entonces, ¿eso qué significa? Hay que trasladar este sector a el sector 6. ¿Y cómo se logra eso?
puede ser matemáticamente o gráficamente. Ustedes pueden usar el método que mejor les funcione. Matemáticamente hay que sumarle o restarle 180 a el voltaje de referencia que nos dan. A mí sinceramente me gusta más usarlo gráficamente, es decir, trasladar esto en el hexágono. Entonces, esto se traslada hasta que toque acá con el vector 6 y este se traslada hasta que toque acá con el vector 2. Es algo más que todo como geométrico puede ser y me gusta más explicarlo en papel, pero en compu no sé cómo hacerlo. Entonces básicamente imagínense como si todo este sector ustedes lo pudieran rotar como en sentido de las manecillas del reloj y pum 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 llegan acá al sector 1 de nuevo. El ángulo se queda igual. Entonces, ya nosotros trasladando el sector 6 al sector 1, este va a quedar siendo los 30 grados igual que nosotros teníamos antes. 30 grados. Entonces, ahora, ya que lo trasladamos, quiere decir que nuestro nuevo voltaje de referencia, VREF, es igual a 100 voltios positivos. ¿Por qué positivos? Porque ya lo trasladamos a uno de los tres sectores de la parte superior del hexágono. Y vamos a poner 30 grados. ¿Por qué? Porque ya lo trasladamos y vemos que acá lo que teníamos eran 30 grados. Ok, el mouse es muy malo, pero imagínense. Ese es nuestro voltaje de referencia, ¿cierto? Ahora, este voltaje de referencia nuevo que ya nosotros obtuvimos cuando trasladamos el voltaje es el que se usa para estas fórmulas. Entonces vamos a ver, no sabemos quién es TS, que se supone que es 1 entre F, pero como no nos dan la frecuencia, la respuesta puede quedar en términos de T sub S. El voltaje de referencia es igual a los 100 voltios y el ángulo que se usa acá es el ángulo del vector de referencia, que son de los 30 grados. Si ustedes resuelven eso, ya literalmente tenemos todos los datos que necesitamos para resolverlo y este voltaje es el voltaje de 540. Intenten resolverlo y no sé dónde tiene que estar la solución. En algún lado tengo que tenerlo, pero es básicamente eso, digamos. Es muy sencillo. Yo siento que la forma gráfica de ver la traslación del vector es la más sencilla, pero como lo puedan ver mejor ustedes, digamos. Después seguimos con el inciso D, que es muy sencillo. En serio es muy fácil, solo hay que tener en cuenta un par de conceptitos súper sencillos y se resuelve. Vamos a ver, son de 4 puntos opcionales y nos dicen, dibuje la secuencia de estados que se deben aplicar para lograr este vector, minimizando el número de conmutaciones necesarias. ¿Y qué significa eso? Que hay que dibujar este diagramita de secuencia de estados, que ya lo hemos visto un par de veces en clase, pero el truquito para construirlo es el siguiente. Lo primero que tienen que poner es un vector 0. ¿Cuál vector 0? El que ustedes quieran, ya sea con la combinación PPP, P, P, P o con la combinación O, O, O. Estos son los dos vectores 0 que existen. Ustedes pueden escoger el que más quieran, el que quieran literalmente. Yo en este caso escogí el O. Ese va a ser mi vector 0. Después, el truquito está en que el siguiente vector que ustedes pongan tiene que ser un vector con la combinación que haga solo un cambio. Es decir, nuestros vectores a usar
como lo definimos en el inciso C, son el 1 y el 6. Nosotros vemos que el vector 1 tiene la combinación POO, el cual es el que cumple con la secuencia de solo un cambio. Entonces lo ponemos. Vector 1 tiene la combinación POO. ¿Y de dónde sacamos eso? De el diagrama, no, de el hexágono, de que hicimos en el inciso anterior. Después seguimos con el vector 6 y vemos que también cumple con la regla de solo un cambio por columna o fila. No sé, nunca lo supe diferenciar. Pero bueno, el vector 6 es pop. Pop. Lo ponemos ahí. Después sigue otro vector 0 y aquí es donde ya se puede usar el otro vector 0 que no fue con el que ustedes iniciaron, digamos. Entonces vemos que cumple también con que solo tiene un cambio en la combinación de los P y O. PPP, ya después pues aquí pueden ver que se siguió con PPP de nuevo y aquí es donde pasa el efecto espejo que el profe nos dijo. Es literalmente lo mismo, es un espejo. Entonces así es como se va creando. Ustedes pueden terminarlo para que practiquen. ¿Y cuál otro detallito me está faltando? Así que ya cuando crean esta parte de arriba, tienen que poner el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. ¿Y cómo llenan eso con las combinaciones que ya pusimos pues arriba? Hay que tener en cuenta que la primera letra de la combinación será para A, la segunda letra de la combinación será para B y la tercera letra de la combinación será para C. Es decir, acá los tres están en bajo. Después acá el P corresponde al A, el O al B, el O a C. Entonces A está en alto, B en bajo, C en bajo. Después para el vector 6, la P corresponde a A, la O corresponde a B y la P corresponde a C. Entonces A está en alto, B en bajo y el C en alto. Después seguimos con la combinación PPP. Los tres están en alto, 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 alto. Y ya, eso es todo. Es demasiado sencillo. Practiquen mucho para que nos vaya súper bien. Y vamos a ver porque no me acuerdo qué hay después de esto. Okay. Y ya para terminar, muchas gracias por ver. Muchos ánimos para el examen. Nos vamos a sacar la mejor nota posible, si Dios quiere. Y estudien mucho, esfuércense mucho. Es un curso demasiado chiva, muy, muy pasable. Y nos vemos.